Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en la parte 2 de la clase 2. En este video vamos a hacer un análisis crítico de Entre Villa y una mujer desnuda, de Sabina Berman. No nos vamos a detener demasiado en el argumento de la obra, pero sí nos vamos a detener en los principios constructivos del texto, en sus procedimientos, y vamos a pasar los conceptos trabajados por las obras para encontrar en estos textos el contenido polémico. Sabina Berman es una escritora mexicana, nació en 1955 y estrena Entre Villa y una mujer desnuda en el Teatro Helénico de la Ciudad de México en el año 1993, bajo su dirección y producción también, y la producción además de Isabel Tardán. Obtuvo muy buena recepción del público y estuvo en cartel por ello más de 2 años, y 3 años más tarde decide llevar la obra al cine modificando levemente el título. Le agregó adelante Entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Bueno, principalmente para diferenciar el texto cinematográfico del texto dramático. En esta clase entonces vamos a tomar algunas escenas que van a funcionar a modo de fractal, es decir, la parte por el todo. Son escenas que de algún modo van a representar a la totalidad de la obra. Recuerden que esto es un posible análisis, que puede haber otros, como ya Florencia y Martín ya les han dicho. Esta es una visión, ustedes pueden encontrar otros puntos dentro del texto y desarrollarlos y encontrar también el contenido polémico. No es necesario que se atengan únicamente a lo que va a aparecer acá, porque esto es un punto de vista. Espero que, bueno, que ustedes también en sus escritos puedan plasmar algo también de su punto de vista. Bien. Bien, vamos a los principios constructivos, ¿sí? Los procedimientos a partir de los cuales se desarrolla formalmente la obra. En primer lugar va a haber una especie de tríada, ¿sí? Oposición y diferencia, como los juegos de opuestos, ¿sí? Complementarios. El paralelismo, como la repetición de una estructura varias veces a lo largo del texto, variando algunos de los elementos. Va a haber también desdoblamientos, juegos de doble sentido, albures, ya vamos a ver dentro de un ratito qué son los albures. Va a entrar en juego también la desmitologización y las expectativas defraudadas, como procedimientos en lo micro, pero también en lo macro, como en los finales de escenas. Estos mecanismos, estos procedimientos, se configuran en contradicciones que van a generar algunas, vamos a decir, zonas de desequilibrio. Las contradicciones en los opuestos, en los pares dialécticos, van a ser interesantes en la medida en que podamos observar cómo se superan dichas contradicciones. Algo así como la integración de lo viejo en lo nuevo en términos hegelianos, es el Aufhebung hegeliano. Bien, las constelaciones, vamos a las constelaciones de agentes. Es decir, cómo pueden agruparse los personajes a partir de la descripción que hace el mundo de ellos y sus modos de interacción. A partir de sus modos de interacción se van a generar tipos de jerarquías. En las didascalias iniciales o acotaciones van a aparecer descripciones físicas minuciosas, no vamos a decir exhaustivas, pero sí hay un detalle de los personajes, y esas descripciones también de algún modo van a configurar las contradicciones internas de estos personajes, de estos agentes. Vemos que sobre sus oposiciones internas, sus contradicciones internas, hay un tipo de tratamiento, ¿sí? Que en un comienzo
podría ser que las constelaciones de agentes se agrupen del siguiente modo. Obviamente que el agrupamiento es dinámico, ¿sí? Esto significa que puede haber variaciones. Pueden las constelaciones aparecer en un comienzo de un modo y a lo largo de la obra o hacia el final moverse, ¿sí? Aparecer de otras maneras. Podemos organizarlo en 3 grupos. En un primer grupo de la constelación estarían Adrián, Andrea, que también hace de la mujer, y Pancho Villa. En un segundo lugar, Gina, la madre de Pancho Villa, doña Micaela Arango, y la mujer, que aquí vemos que la mujer, fíjense que no tiene nombre, es un rol. Y en tercer lugar, Ismael. Adrián y Gina son opuestos complementarios. Podemos dilucidarlo a partir de las descripciones. Adrián y Gina son los que no tienen que ser especialmente atractivos, ¿sí? Pero mientras que Gina es suave y conciliadora, aunque puede volverse brusca y cometer locuras, esa es su contradicción interna, Adrián, en contraposición, es sobrio, de labia hipnótica, y puede ser poseído por el discurso político y hablar fervientemente. Ismael encarna la figura arquetípica del enamorado, siendo una contradicción él mismo, ¿sí? Tiene, por un lado, la imagen o representación del amor romántico en sí, o sea, el tartamudeo, los suspiros cuando ve a Gina, aparecen como signos de debilidad o de vulnerabilidad, haciéndose accesible en un cuerpo fuerte y corpulento. Pancho Villa, en cambio, es la imagen detenida en el tiempo de las décadas del 50, del 60 o del 70, que entra en tensión con el entorno actual. Encarna la figura mítica del revolucionario mexicano. Por otro lado, Andrea debe ser, dice Sabina Berman, especialmente atractiva. Acá vemos que hay como una especie de valorización sobre la belleza. Es algo así como una versión femenina del guapo Plutarco, Elías Calle, expresidente mexicano. Él gobernó en el periodo 1924-1928 y fue considerado como el jefe máximo de la Revolución Mexicana. En la descripción que se hace de Andrea, perdón, se hace una analogía con este líder y se invita a ver sus fotografías. Ironía, enérgica decisión, son las características de Andrea que se oponen a las características de Gina. Es importante, de todos modos, detenernos en una primera crítica que aparece en la descripción de Pancho Villa, que pone en cuestión una concepción patriarcal en la descripción con una facilidad portentosa para la violencia o el sentimentalismo. Violencia y sentimentalismo aparecen entonces como una nueva contradicción en sí misma. Ahora vamos a ver algunas escenas. Algunas las vamos a leer porque son más breves, algunas que son más largas las vamos a pasar medio de largo. Ustedes pueden poner pausa y leerlas, también tienen las páginas, así que pueden remitirse al texto. La idea es que se agilice y se haga algo dinámico, así que ustedes pueden volver para atrás, ir a la página o, bueno, esto, leerlo, poner pausa y leerlo, y otras, bueno, las vamos a leer ahora. Ya desde el primer acto, desde la escena primera, vemos cómo aparecen los juegos de doble sentido o expectativas defraudadas. Cuando pareciera que va a suceder algo, los personajes no acusan recibo, se aborta la acción y se retoma luego hacia otra dirección. Los albures van también en este sentido. Los albures son las formas, digamos, es la forma que adquiere el doble sentido en México. En México hay hasta concursos nacionales de albures. Voy a mencionar algunos como para que tengamos una referencia, son solo ejemplos.
no sacudan tanto el chile que se riega la semilla, no sacudas la cuna que despiertas al niño. El mejor es tepalcates frito mi longaniza. Los tepalcates son unas especies de trastos de barro. Lo que podemos ver acá es que hay una clara intención de producir comedia a partir, o humor a partir del doble sentido. Esto se va a poner en juego en la obra a partir de la primera escena. Gina dice, le abro la puerta, hay un cierto ritual, le abro la puerta, se queda en el umbral, me mira, luego se acerca, me besa, se toca los labios. Andrea, tú a él no, Gina, no. Tiene que pasar un momento, o dos, o tres, antes de que algo, el sentimiento me regrese a la memoria. Entonces subo la mano a su cabello y hasta entonces se me abren. Andrea, ¿se te abren qué? Gina, los labios. La crema, se me olvidó la crema. Sale a la cocina llevándose su taza. Andrea, ¿los labios? ¿Cuáles? Suena la campanita de la puerta principal. Lo interesante aquí, y como vemos con los ejemplos de albures populares, es que en general conllevan una concepción machista, ¿no? Y en este caso existe un rompimiento porque son mujeres intimando quienes se apropian del recurso a través de la voz femenina del relato. A su vez, cobra relevancia en la construcción del sentido no solo el juego de palabras, sino también la acción. Vamos a recordar en este punto cuando Elsa Drucharov habla de la relación entre semiosis y no semiosis. El signo que constituye el tocarse la boca físicamente es tan importante como el juego de palabras. Es una acción física, vamos a decir no semiótica, entre comillas, que en ese contexto produce una semiosis particular. Esta explicitación sesgada podría entenderse, vamos a decir, como auténticamente revolucionaria en este sentido. Pero en la escena 3 se va a opacar. ¿Cuándo? Cuando confiesa que Adrián insiste en presionarla para llevarla a la cama. Gina dice, sí, aquí en la sala se inicia esta lucha ridícula, él tratando de llevarme inmediatamente a la cama y yo tratando de sentarlo a tomar un té. Como dijimos, otro de los procedimientos que aparecen es el de la desmitologización de la Revolución Mexicana. Esta desmitologización va a consistir en mostrar el revés de la trama, el revés de la trama del relato acerca de la Revolución Mexicana. ¿De qué modo se va a lograr cristalizar ello? ¿De qué modo se construye la materialidad específica en el discurso del texto? Entre otras cosas, se va a construir a partir de la ironía y la explicitación sutil como un modo de dejar en evidencia los mecanismos de la construcción de ese relato. Gina dice, o deja que te cuente cómo va la maquiladora. La maquiladora es una empresa o fábrica que importa material sin pagar impuestos, ¿sí? Material o equipos, y a los productos que resultan los exportan a otros países. Entonces Gina dice, o deja que te cuente cómo va la maquiladora. Adrián, no, no me interesa tu trabajo. Gina, vaya, mi trabajo no te interesa. Adrián, no, sinceramente no. Especialmente no cuando estás montando una maquiladora, es decir, cuando te afilias al vendaval neoliberal que está desgraciando a este país. Gina, estamos dándole trabajo a la gente. Adrián, están esclavizándolos. Por algo tu socia, ¿cómo se llama? Gina, Andrea Elías. Adrián, Elías Calles, nieta del máximo traidor a la revolución. Gina, si la conocieras, Adrián, la asesino, como voy a asesinar 20 veces a su abuelito en mi libro. Gina, conciliadora. Adrián, la intención es tener una plática natural. ¿No entiendes? Adrián, entiendo, pero no se puede. Cabe preguntarse aquí, entonces, cómo se teatraliza la verdad del relato. Que en el caso de esta obra, conocimiento y verdad se van a poder asociar al instinto sexual y al instinto de muerte. Y en esta escena en particular, a partir de la crítica en el orden de clases, el enfrentamiento conflictivo de fuerzas va a ser lo que haga avanzar a la acción. Pero
como hemos visto, el orden de clases y el orden de géneros se entrecruzan. A él, Adrián, no le interesa que ella le hable de su trabajo. Él afirma que asesinaría a su socia y amiga y al mismo tiempo habla de prácticas automatizadas. Entonces, no ve ni la cultura patriarcal ni el pensamiento binario machista que lo atraviesa, aún teniendo capacidad de producir y de pensar críticamente el mundo que lo rodea. Vamos a ir ahora a la escena 5. En esta escena se va a combinar la urgencia de Adrián por ir a la cama con Gina, es decir, lo pasional, el sexo, con la razón de una Gina calma que insiste con tomar un té y hablar, ironizando acerca de que en la frontera con Estados Unidos se interesan por la Revolución Mexicana. Gina va a sentarse al sofá. Gina, Toronto, que queda en el sur de Canadá, en la frontera de los Estados Unidos. Adrián, junto a las cataratas del Niágara. Gina, fíjate. Así que hasta ahí se interesan por la Revolución Mexicana. Adrián, Gina, necesito sentirte, que me toques. Gina, ven, siéntate. ¿No podemos platicar como si fuéramos seres humanos? Adrián lo piensa, va a sentarse al sofá, pero Gina extiende en el sofá las piernas para ocuparlo entero. Resignadamente, Adrián toma asiento en un taburete. Esta escena es interesante porque en la desmitificación se ponen en relación otros asuntos. Adrián es un intelectual que critica a los politiqueros burgueses y perfumados y hijos de la chingada, va a decir, pero él en un punto también lo es. Entonces entra así a jugar no solo un orden de clases, sino también uno de género. Marta, la madre de su hijo, le reclama la manutención de la hija. En la escena siguiente, en esta escena 5 del primer acto, aparece la puesta en crisis de la teoría, de lo que es lo teórico y lo que es lo práctico en el orden de géneros. Adrián dice, quiero que mi libro huela a caballo, a sudores, a pólvora. Y le reclama el té. Y el té porque se quiere acostar con ella. Entonces la contradicción se cristaliza en una tríada. Teorización, responsabilidad paterna y una autocrítica que no sé si falsa, pero por lo menos es dudosa, ¿no? Quien teoriza, Adrián, acerca de la revolución, no puede cumplir con su responsabilidad paterna y hace una especie de falsa autocrítica. Es realmente una evidencia muy fuerte. La escena sexta, siguiente, presenta otro modo de paralelismo al incorporar en la búsqueda de la verdad personajes de otro tiempo al contexto contemporáneo. En este sentido, los personajes actuales entran en diálogo con esos personajes de antaño. Villa dice, muy educadita, muy refinada, hija de familia, como se dice. Por usted hasta dan ganas de adormilarse. Y aquí ocurre algo así como la asunción de lo viejo en lo nuevo. Pero no solo se va a integrar lo viejo en ese paralelismo, sino que además va a modelar, le va a dar forma al mundo ficcional construido por Berman. El orden de clases aparece en esa escena en lo servil de la mujer subordinada a Pancho Villa, al punto de envenenarse si es necesario por él, junto a la construcción de lo considerado como lo culturalmente femenino de esos años. Y los atributos para considerar a una mujer como tal, desde la perspectiva de esa época, de esas décadas, quedan bien delimitados. Educada, refinada, hija de familia. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo aparece la otra cara de la moneda, ¿sí? El revés de la trama. Adrián toma una gomita y le pasa la bolsa a Gina. Adrián, con la gomita en la boca. Sí, nada más le ganaba tiempo al tiempo. Gina, ¿tiempo para qué? Adrián, tiempo para ver a la mujer, para gozarla despacito y para decirle adiós, porque esa mujer no iba a ser suya. Al menos no como las otras tantas que tuvo el general. Gina, 300 tuvo. Adrián, las cifras se pierden en lo mítico. Adrián y Gina muestran el revés de la trama, la otra cara de la moneda, ubicándose como espectadores. Toman distancia
de la escena para generar ellos mismos una lectura crítica. En la escena siguiente, la escena 6, aparece evidenciado la figura del destino del macho mexicano. Gina dice, siempre yéndote, chingados. Villa, huyendo o atacando. Es el destino del macho, compañerita. Aquí podemos decir que si para la historia el destino del varón, del macho mexicano, es la revolución, en la escena se va a dejar evidenciada la crítica a la construcción del discurso mexicano machista. En el segundo acto vemos cómo se articula el orden de géneros con el orden de clases cuando Gina, a pesar de haber sido rechazada por Adrián, hace el trabajo de Adrián. El clima poético es el que le da paso a un nuevo ingreso del tiempo de antaño, ¿no? Gina enciende un cigarrillo. Villa. ¿Qué carajos, Gina? Exhala un chorrito de humo sobre Villa. Villa. Ah, hasta aquí llega el humo del campo de batalla. Refiriéndose al tecleo de la máquina de escribir. Sí, como ese traqueteo, la maldita metralla. ¿Y qué? ¿Le placen, madrecita? Luego de este diálogo podemos decir que la constelación de personajes se reorganiza. En primer lugar, los discursos acerca del tiempo pasado. Adrián y Pancho Villa en paralelismo. En segundo lugar, los discursos acerca del futuro y el progreso, representados por Gina, por Andrea y por un Ismael sin experiencia, ¿no? Y en tercer lugar, la superación de esas dos instancias que se conjugan en el tiempo presente. Van a aparecer los relámpagos, luego la lluvia, se van a mostrar los quiebres del clima melodramático a partir de esos recursos, la escena del bolero cuasi paródica, ¿no? En el clima del trío amoroso, y nuevamente luego se va a jugar con la expectativa defraudada. Adrián le dice a Gina que van a tener un hijo juntos, que van a vivir una vida tradicionalmente juntos, bueno, que es al fin de cuentas lo que ella le propone, ¿no? Y sobre lo que él accede, pero luego se va a dar a la fuga. Él va a recurrir a estrategias bastante ingeniosas, ¿no? Pero un tanto ingenuas. El tren, una erección, el campesino y el sombrero, el trabajo y el libro, o su sensación de muerte. Argumentos que de todas maneras no van a lograr convencerla. En el plano del discurso podemos decir que Gina logra en este sentido emanciparse. Emanciparse de un mecanismo que la oprimía. Y en el caso de Adrián, se van a conjugar los elementos que enumera Monsiváis en un artículo muy polémico que publicó en el 2004 en la revista Desacatos, titulado Crónica de aspectos, aspersiones, cambios, arquetipos y estereotipos de la masculinidad. Ahí Monsiváis reconstruye, va a decir, el árbol totémico de la masculinidad mexicana, que consiste, entre otros aspectos, en la tradición, en el orgullo nacional, en el nacionalismo exacerbado, la pesadilla familiar o el deber familiar ante Dios, la oportunidad del pecado que ratifica la confianza en los derechos del machismo. Recuerden la escena entre Pancho Villa y Adrián, cuando le aconseja al oído ser violento con Gina, ¿sí? Y la exhibición de la debilidad de sus víctimas. Estos son solo algunos de los aspectos que aparecen en este árbol totémico de Monsiváis en este artículo, y que se conjugan, podemos decir, en Adrián. El macho mexicano representado, en palabras de Monsiváis, en la traducción violenta y siempre melodramática del ideario de la supremacía masculina por sobre lo femenino. Para finalizar, en el acto 3, la escena primera del acto 3, se observa que entre Adrián y Pancho Villa
El paralelismo se da por un acuerdo de complicidad entre fraters que se aconsejan. Gina dice, me alegro por ti, Adrián. Villa, en secreto, Adrián, ya chingamos. Adrián, plañidero, te lo dediqué. Gina, muy sorprendida. ¿El libro? ¿En serio? Villa, no sea puto, cabrón. Gina, nunca me imaginé. Bueno, estos consejos que Pancho Villa le hace en secreto a Adrián, vemos que se genera por esta complicidad entre fraters que no hace más que reproducir los mecanismos de violencia patriarcal. Cuestión que también se termina de confirmar en el discurso homofóbico de Adrián de la página 205. Villa es la voz de la tradición en la conciencia de Adrián que le pide que la mate. Y cuando el acuerdo entre fraters se resquebraja para luego romperse, Pancho Villa recibe disparos y termina agujereado por los disparos. Las expectativas defraudadas matan de la vergüenza a Villa y tira por un ventanal en planta baja a Adrián. Bueno, estas fueron solo algunas de las relaciones posibles que pueden establecerse entre los textos teóricos y la obra y sus procedimientos. Ustedes pueden encontrar otros, siempre que los argumenten van a estar bien. Bueno, cualquier duda que tengan, tenemos el foro a disposición, usémoslo, me pueden consultar lo que quieran. Espero que les haya servido y espero que ustedes puedan encontrar también sus propias relaciones. Les mando un beso y bueno, nos vemos en el próximo video.